Continuamos este culto que hemos preparado para la gloria del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a alimentarnos hoy con este mensaje. Les recuerdo que estamos predicando la primera epístola del apóstol San Juan, del apóstol Juan, y ya vamos entrando al capítulo 4, hermanos. Es importante notar, hermanos, que Juan repite y repite los temas de la luz, el amor y la verdad. Estos temas están entretejidos en la carta. Si el cristiano o la cristiana está en la luz, evidencia su comunión con Dios. Si no anda en la luz, pues lo contrario. Si el cristiano ama a Dios y a su prójimo, evidencia su comunión con Dios. Pero si no es así, pues lo contrario. Si el cristiano, la cristiana anda en la verdad, evidencia su comunión con Dios. En este capítulo 4, hermanos, el apóstol Juan, el teólogo, como es conocido también, hablará de cómo discernir el espíritu de verdad y cómo discernir el espíritu del error, y también va a retomar el tema del amor en este capítulo 4. Permítanme orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor, por todas las promesas que tenemos en Él, pues todas las promesas en Él son en verdad, son ciertas, verdaderas. Ahora nos encomendamos a ti para que nos bendigas con el alimento espiritual. Padre Santo, que cada uno de nosotros pueda ser iluminado por tu Espíritu Santo y tu palabra, para que pueda discernir tu palabra, recibirla, aplicarla a la vida y continuar la comunión contigo hasta el día de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén. Estamos ahí, hermanos, capítulo 4, versículo 1 al 6, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Palabra de Dios. Versículo 1, hermanos. Dice el apóstol Juan: amados. Esa palabra es muy significativa. Una de las cosas que podemos escuchar acerca de este apóstol es que era conocido como el apóstol del amor. Y por eso encontramos en la epístola en varias ocasiones que dice amados, hijitos, ¿sí? El lenguaje de ternura del apóstol Juan es muy notorio. Dice: no creáis a todo espíritu. Quiero que noten esa parte. El vocablo aquí, espíritu, en este contexto significa influjo
influir. Inclusive la palabra influjo se denomina el acto y el resultado de influir, provocar un efecto, ejercer una supremacía o un predominio, en este caso en alguna persona. Por lo tanto, hermanos, puede emplearse como sinónimo de influencia. Esto es importante, para poder entender a qué se refiere cuando dice que hay que probar los espíritus. No tiene que ver con una persona, sino con ¿cómo decirlo? La manera en que puede influenciar y dominar. Amén. Este vocablo, hermanos, de espíritu es una influencia sobrehumana o sobrenatural que mueve a los hombres, noten, y mujeres a pensar y a obrar de una forma determinada. En un sentido negativo es demoníaca, en un sentido positivo es divina. Entonces, en el contexto donde estamos, hermanos, del capítulo 4, cuando el apóstol Juan habla de que debemos probar los espíritus, no está refiriéndose a probar a hombres, ¿sí? O más bien dicho, no está hablando de probar espíritus inmundos, más bien. ¿Estamos? Sino que está hablando acerca de probar lo que los hombres, y en este caso los falsos maestros, ¿sí?, enseñaban, influenciados por el espíritu del anticristo, que menciona más adelante. ¿Estamos? Esto es importante. Entonces hay que probar los espíritus, de dónde viene la enseñanza que aquel maestro nos está impartiendo. Eso es lo que hay que probar. ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios o viene de el diablo, el demonio? Los espíritus que Juan aconseja examinar, hermanos, no son ángeles, ni son demonios, ni ninguna otra potencial mente humana. Son simplemente esos hombres inspirados, ya sea por Dios o por el demonio. ¿Estamos? Cada ser humano, hermanos, puede ser influenciado e inspirado por Dios o por el enemigo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan, por ejemplo, el contexto? Estamos hablando del gnosticismo. Los sofistas, otro grupo que se movía mucho en ese tiempo de los primeros siglos. En un sentido negativo, hermanos, ellos enseñaban cosas contrarias al cristianismo. Es más, ¿recuerdan a Saúl? ¿Cómo fue controlado, dominado por un espíritu malo? ¿Sí? No solo puede un espíritu malo influenciar en los pensamientos, sino que puede influenciar en los sentimientos, en las emociones y en las acciones. Saúl quiso matar a David porque tenía celos, le tenía envidia a David. ¿Recuerdan a Judas? Cuando estaban tomando la última cena, ahí mismo en el Evangelio de San Juan lo dice. Cuando hubieron orado, Jesús le dio un bocado, y cuando tomó el bocado, dice el escritor Juan, que entró en él, en Judas, Satanás, y fue influenciado a hacer lo que hizo, la traición. ¿Recuerdan a Pedro? El gran Pedro, cuando el Señor Jesús les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dijo: pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otro que alguno de los profetas, etcétera. Y ¿ustedes qué dicen que soy? Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Se aventó Pedro. Dios el Padre le reveló desde los cielos eso. Pero después de haberse aventado esa gran declaración, la regó Pedro. Cuando Jesús dice, ¿saben qué? Me van a matar, voy a ir a Jerusalén y me van a matar. Dice, Señor, ven para acá, Señor. No te acontezca eso. No vayas a Jerusalén, que no te maten. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Y ahí está también algo interesante que después vamos a ver. ¿Por qué? Porque pones tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de el Señor. ¿Se fijan que siempre tenemos ese problema los seres humanos? Ponemos nuestra vista en las cosas de este mundo, nos desviamos. Y ponemos la vista en el Señor y caminamos con Él. Tan pronto nos desviamos tantito, hermano, el mundo nos agarra y nos hace trizas. Entonces, el punto es que, hermanos, los seres humanos podemos ser inspirados, influenciados por Dios o por el demonio, no hay más. Es impresionante. ¿Recuerdan a Pedro en Hechos 2? Influenciado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, se levantó y comenzó a predicar el Evangelio del Señor. Esteban, lleno del Espíritu Santo, influenciado por el Espíritu Santo, comenzó a predicar, a dar testimonio cuando lo apedreaban. El ser humano, hermanos, puede ser influenciado, inspirado por Dios o por el diablo. No hay más. Impresionante. Ahí tenemos una indicación en el versículo 1. La indicación es: no creáis a todo espíritu. No creáis a todo lo que algunos maestros enseñan. No se dejen influenciar por todo lo que dicen. Más bien deben examinar con todo cuidado lo que se dice, lo que se enseña. Porque el propósito es identificar si proceden de Dios o proceden de Él. Ese es el propósito. Por eso Juan dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y luego nos da otro informe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros o profetas han salido por el mundo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Juan escribe a sus lectores y les dicen: tienen que probar a los espíritus. Tienen que probar la enseñanza, de dónde proviene, si proviene de Dios o proviene del demonio. Es impresionante, hermanos, pero no hay más. O hablas en nombre del Señor, inspirado por Dios, o hablas inspirado por el enemigo de Dios. Impresionante, ¿no? El propósito es identificar si proceden de Dios o proceden del diablo. La razón es que hay muchos falsos profetas que están haciendo propaganda. Sí. En este caso y en este contexto hacían propaganda acerca del gnosticismo, porque ese era el problema en ese tiempo con esa iglesia, ¿sí? O con esas iglesias. Era un problema el gnosticismo. En nuestro tiempo, hermanos, hay mucho de esto. Algunas filosofías que se refieren a Jesús como un gran maestro, un gran hombre moralista, pero hasta ahí no lo reciben como hijo de Dios, no piensan en Jesús en términos de divinidad como Dios, pero nosotros sí creemos y enseñamos eso. Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Dios hecho hombre y nosotros le alabamos y le glorificamos.
Versículos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Noten eso. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora Juan, hermanos, da a conocer el criterio para discernir el espíritu de Dios o el espíritu del anticristo. O sea, ¿de dónde proviene? ¿Cómo podemos medir a esos que nos enseñan? ¿Qué debemos utilizar? ¿Qué criterio? Y aquí encontramos, hermanos, que el criterio que presenta el apóstol Juan tiene que ver con una profesión de fe. Una profesión acerca del Verbo encarnado. ¿Sí? Los gnósticos enseñaban que el Cristo era un eón, así le nombraban ellos, tenía que ver con una entidad espiritual, una emanación divina, pero nunca era Dios mismo, descendiendo de él, encarnándose. Ellos decían que esa emanación, ¿sí?, vino a Jesús cuando él fue bautizado por Juan, ¿recuerdan? Que vino y se posicionó sobre el hombre Jesús. Pero que cuando iba a morir en la cruz para salvar a la humanidad, para librar a los pecadores, esa emanación divina se fue. Eso es una herejía, hermanos, porque Jesús no es ninguna emanación, ¿sí? Ni el hombre Jesús, así como lo presentan ellos, es un mero hombre. No, Jesucristo es divino, es Dios, pero también es hombre, porque se encarnó. ¿Estamos? Entonces, el problema era tal que el apóstol Juan está dando el criterio para que los hermanos pudieran identificar y discernir quién hablaba en términos de Dios o en términos del enemigo de Dios. Y lo que Juan presenta, hermanos, mire lo que dice el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Noten, todo espíritu que confiesa, noten esa palabra, confesión, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y tenía que puntualizarlo así Juan por el problema que estaban teniendo de los gnósticos, del gnosticismo. Tenía que determinarse y dejar en claro que Jesús había venido en carne. El ser divino se hizo carne, ¿sí? Noten que la confesión a la cual se refiere Juan no tiene que ver con la divinidad, sino más bien con su encarnación. Amén. Porque el cristianismo, hermanos, la base del cristianismo está o reside en la confesión que hizo precisamente Pedro en Mateo capítulo 16. ¿Cuál es esa confesión, esa declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa declaración se cimenta la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pero esa declaración tiene que ver con la divinidad y también con la humanidad de Cristo. Aquí el apóstol Juan está dando énfasis a la humanidad, a la encarnación, por el problema que había. ¿Estamos? Pero nosotros, en nuestro tiempo, sabemos, hermanos, que la profesión de la iglesia de Cristo tiene que ver con las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Amén. Cristo es el Hijo de Dios, amén, divino, pero también creemos que Él se hizo hombre. Juan mismo lo declara en su evangelio, en el capítulo 1, cuando dice: y aquel verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, etcétera, etcétera. Es impresionante, hermanos, cómo esta profesión de fe, esta declaración, hermanos, hace la diferencia entre lo que es revelación de Dios o lo que es revelación del enemigo. El maestro que enseña eso, lo que dice Juan, la confesión de Cristo encarnado, está diciendo, hermanos, que proviene de Dios su enseñanza. Amén. Pero aquellos que no aceptan y que enseñan que Jesucristo no había venido en carne, están evidenciando, ¿sí?, que están siendo impulsados, inspirados por el espíritu del anticristo. Así de fácil. El maestro que enseña y confiesa a Jesucristo como venido en carne y vive de acuerdo a esa profesión, porque no nada más se refiere a una confesión verbal, sino a un estilo de vida, ¿sí? Este es el que proviene de Dios. ¿A qué me refiero, hermano? El que enseña debe de ser respaldado con su comportamiento, ¿sí? Aquellos que vienen en nombre de Dios y hablan en nombre de Dios, que hablan en el Espíritu del Señor, deben reflejar no solo lo que dicen, sino más bien a través de su vida reflejar lo que enseñan, lo que dicen. ¿Estamos? Amén. Y de igual manera, hermanos, aquellos que son inspirados por el enemigo de Dios, enseñan también a través de su comportamiento. Y hay mucho que decir al respecto, porque el cristiano, el maestro que enseña la verdad, hermanos, vive en la verdad. De otra manera estaría descalificado. Pero los que viven en el error, la consecuencia es vivir en el error. Aquel que enseña la verdad va a andar en la luz y va a vivir en amor, como Juan insiste en la epístola. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O estás en amor o estás en el aborrecimiento, el odio. O estás en la verdad o estás en la mentira, en el error. Y eso es lo que el apóstol Juan está tratando en la epístola, en parte, en buena medida. Entonces el maestro que no confiesa a Cristo como venido en carne, hermanos, tiene una vida que respalda esa profesión o esa confesión que está reprobada por el Señor. Y ese tal maestro es inspirado, tiene el espíritu del anticristo. Ese es el criterio para discernir el espíritu del anticristo en una persona según el contexto que estamos estudiando hoy. La confesión o negación del Hijo de Dios, hermanos, Jesucristo, da a conocer si somos inspirados y controlados por el Espíritu Santo o somos inspirados y controlados por el anticristo. La confesión y la vida acorde a ella es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un anticristo. ¿Qué le parece? Si nosotros tenemos y vivimos conforme al Espíritu de Dios, y no me refiero al Espíritu Santo, sino que seamos impulsados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, influenciados por el Espíritu Santo, entonces nuestro carácter va a ser semejante al de Cristo y nuestra conducta de igual manera. Amén. Y podemos nosotros medirnos, hermanos, cómo está nuestra vida realmente. ¿Realmente estamos practicando la verdad? ¿Realmente estamos en la luz? ¿Realmente, como decíamos la semana pasada, estamos viviendo en amor a Dios, en amor a nuestros hermanos, a nuestro semejante? ¿Realmente? Si es así, entonces nosotros estamos siendo inspirados, controlados, empujados por el Espíritu de Dios.
Pero si no es así, entonces el espíritu del enemigo es el que de alguna manera está influenciándonos para ir en contra de la luz, en contra del amor y en contra de la verdad. Y esto es algo que debemos pensar, hermanos, ser conscientes y de examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que andamos en este tiempo? Nosotros hemos creído, confesamos y enseñamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y seguimos sus pasos. No somos perfectos, pero ahí la llevamos. Amén. ¿Usted todavía no ha confesado a Cristo? Porque ustedes se fijan ahí, habla de una confesión. Hay que confesar a Cristo y vivir de acuerdo a esa confesión. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4 al 6 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En estos versículos el apóstol Juan enseña que la oposición entre el espíritu que procede de Dios y el espíritu que procede del anticristo es la misma que existe entre Dios y el mundo. Quiero que noten cómo, hermanos, todo esto se relaciona. El príncipe de este mundo controla a todos los que no son cristianos. Usted lo puede constatar en el capítulo 5, versículo 19. Ahorita lo vamos a checar como quiera. ¿Sí? Esto es algo impresionante, hermanos. Y los que no son cristianos deberían de temer. Pero como es algo muy sutil, como que se acostumbran a vivir bajo el gobierno del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y él influencia la mente de todos aquellos que están sin Cristo. Y los influencia de manera muy sutil, hermanos, a través de las redes sociales, a través de las películas, a través de todos los medios informativos que hay y por haber. Él está influenciando negativamente. Él está influenciando y está formando la mente de la sociedad que no tiene a Cristo para ir en contra de Cristo y perderse de manera muy sutil. Recuerdo hace años leí un libro donde venía una declaración, hace como 20 años lo leí, que hablaba acerca de la televisora, el canal de las estrellas, ¿cómo? Televisa, que declaraban: de aquí a unos 5 o 10 años vamos a formar la mente de la sociedad mexicana. Para que vean el alcance, el poder que tiene el enemigo a través de todo eso. ¿Sí? Muy sutil, pero ahí está. Todas las filosofías que atentan contra el cristianismo son promovidas a través de todo eso. Amén. La libertad de género, el homosexualismo. Es impresionante ver que ya en cualquier programa tiene que haber un homosexual. ¿Sí? Para decirle a la gente: hemos aceptado todo esto, esta idea, esta condición, esta aberración, la hemos aceptado, aquí está, la estamos promoviendo, publicando. Miren, no hay problema. El asunto del aborto, ¿sí? Todo eso atenta contra el cristianismo, hermano. La unión entre dos hombres
2 mujeres, todo eso atenta contra los principios de Dios, contra la familia, contra el cristianismo. Amén. Entonces, el enemigo influencia y forma la mente de todos aquellos que no están en Cristo. Pero qué maravilloso es el Señor. Pero qué maravilloso es el Señor. ¿Sí? Que Él a través de su palabra y a través de su Espíritu y a través de todo lo que hacemos alrededor de ello, Él nos forma la mente. Porque nos ha sido dada la mente de Cristo. A través del Espíritu Santo que hemos recibido cada uno de los que hemos creído en Jesús. Y entonces Él nos está renovando esa mente que antes teníamos, que estaba influenciada por el enemigo de Dios. Nos la renueva a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento de su palabra, del discernimiento mismo, de la aplicación. Y entonces ahora, hermanos, actuamos con el Espíritu de Dios. Amén. Y enseñamos en ese Espíritu de Dios a la gente. Predicamos el Evangelio. Y esto es una lucha impresionante, hermanos. Una lucha entre la luz y las tinieblas, el odio, el amor, el error, la verdad. Y todo esto se relaciona con el mundo porque el príncipe de este mundo gobierna el mundo. Y ustedes saben que la palabra mundo en este contexto tiene que ver a ese bloque de personas que no son cristianos. ¿Estamos? Entonces es algo impresionante, hermanos. Y el apóstol Juan está diciendo, tengan cuidado y chequen, evalúen los espíritus, de dónde proceden. Y vean, tengan cuidado con las cosas de este mundo, porque en este mundo, hermanos, gobierna el príncipe Satanás a través de todo lo que ya mencioné. Tengamos cuidado. Gloria a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. El versículo 4 comienza diciendo hijitos, es un apelativo muy cariñoso del apóstol Juan, como ya lo mencioné. Ustedes lo pueden constatar en el versículo 1, versículo 7, versículo 11, ese tono de cariño. Y cuando dice vosotros, se está refiriendo a los creyentes genuinos, porque como ya lo hemos visto en otras ocasiones, en el capítulo 1, recordemos que el apóstol Juan dice que algunos que estaban en la iglesia salieron de la iglesia, anticristos, porque no eran de nosotros, dijo. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero como no eran de nosotros, salieron, para que nos demos cuenta de que no todos los que están en las congregaciones son cristianos. ¿Recuerdan eso? Ahí está, capítulo 1. Gloria a Dios, hermanos. Hay genuinos creyentes en toda congregación, en contraposición con aquellos que no son creyentes realmente y que están siempre en contra de los principios del Señor. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Juan asegura a sus lectores, hermanos, que ellos proceden de Dios, y aquí yo le pediría que se gozara. Amén. El versículo 5. Perdón, el versículo 4. Vosotros sois de Dios. ¡Qué maravilla, hermano! Quizás en este mundo no alcancemos a dimensionar esa bendición que tenemos por nuestra propia naturaleza muy limitada, ¿sí? Pero piense, usted es propiedad de Dios. Usted le pertenece a Dios.
es su hijo, es su hija adoptivos, pero somos sus hijos. Y Jesús dijo en San Juan capítulo 10 que nosotros estamos en la mano de su Padre. ¿Y quién podrá arrebatar? Así es que gocémonos, hermanos. Juan asegura a sus lectores que ellos proceden de Dios. Bendito sea el Señor. Juan asegura a sus lectores que han vencido a los falsos maestros. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Esto es un anuncio de victoria. ¿Y saben qué? Nosotros somos victoriosos también. Porque hemos vencido a los que predican allá afuera otras cosas que no tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Amén. Hemos vencido porque hemos creído a Cristo y hemos dejado las cosas de allá del mundo, hermanos. Hemos creído al Señor y entonces hemos vencido al maligno en ese sentido porque hemos creído en la palabra de Dios y no en filosofías humanas. Amén. Por eso es que estamos aquí. Amén. Así es que esto es algo maravilloso y la intención del apóstol Juan es animarlos. Recordemos que en el primer siglo había persecución. Recordemos que en el primer siglo había mucho ataque contra el Evangelio, ¿sí? Y Juan le está diciendo, hombre, no se preocupen. Ustedes son hijos de Dios y han vencido al maligno, han vencido a los falsos maestros gnósticos y está todo bien. Gracias a Dios. Y así nosotros, hermanos, esta palabra debe de animarnos. Tenemos la victoria en el Señor. En el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Noten cómo menciona la palabra de Dios, hermano. Noten cómo el apóstol menciona el Espíritu Santo en la epístola. Es recurrente esa información. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, entonces seremos influenciados por ello. Amén. En contraparte de los falsos maestros que son influenciados por otras cosas, muy humanistas, filosofías humanas que provienen del enemigo del Dios viviente. Esta victoria de los fieles se debía a que el que está en vosotros es mayor. Note, ¿quién nos da la victoria? ¿Ven? Pero aquí específicamente, hermanos, se refiere al Espíritu Santo. Noten el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu Santo, que aquel que está en el mundo. El espíritu del anticristo, el diablo mismo. Entonces, ¿quién es el que nos da la victoria, hermanos? Es Dios, amén. Aquí menciona al Espíritu Santo. Él es más grande, Él es más poderoso. El Espíritu Santo está en nosotros. Él es mayor, más poderoso, Él es Dios. El que está en el mundo es el diablo, él es mentiroso desde el principio, ninguna verdad proviene de él, él es el padre de mentira, él es homicida desde el inicio, dice Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 43. Jesús lo ató, hermanos. ¿Cómo puede un hombre entrar a la casa del hombre fuerte si antes no le ata? Jesús ató al hombre fuerte.
antes de venir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo derrotó en la cruz. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Colosenses 2:15 dice que Él los exhibió públicamente a los principados y potestades. Al diablo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es impresionante, hermanos, la palabra de Dios. Él es más grande, Él es más poderoso. El enemigo de Dios ya fue derrotado en la cruz. Tenemos la victoria. Debemos permanecer en la luz, en el amor y en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Los falsos maestros son del mundo, versículo 5. Los falsos maestros son del mundo, tienen el espíritu del anticristo, yacen bajo el poder del maligno. Versículo 19 del capítulo 5, note lo que dicen, hermanos. Sabemos que somos de Dios, le dice a los cristianos, y el mundo entero, o sea, los que no son cristianos, están bajo el maligno. Los falsos maestros son del mundo, tienen el espíritu del anticristo y yacen bajo el poder del enemigo. Hablan y piensan desde la perspectiva del mundo. Filosofías humanas, herejías religiosas. El poder humano, el pensamiento humano, y en ese sentido, hermanos, es un pensamiento satánico. Es impresionante, hermanos, cómo en nuestro tiempo hay tanto de eso. El evangelio de la prosperidad atenta contra el verdadero evangelio. Y hay mucho de eso, mucho. En nuestra generación, hermanos, hay infinidad de iglesias, congregaciones, maestros, pastores, profetas, ¿sí?, que enseñan acerca del evangelio de la prosperidad. Es un error. ¿Y saben qué? Son iglesias abarrotadas, hermanos. Muchas. ¿Sí? Porque todos quieren prosperar económicamente, pero no espiritualmente. Y esto lo tenemos aquí en nuestro tiempo, el evangelio de la declaración positiva. Amén. Tú decláralo y será hecho. Ah, caray. Y declaramos muchas veces que estamos sanos y infinidad de veces, y resulta que mi familiar nunca sanó, se murió. Pero tú decláralo. ¿Sí? ¿Eso es el evangelio? ¿Jesús enseñó eso? ¿Los apóstoles enseñaron eso? ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde proviene? Hay que pesar los espíritus, hay que discernir los espíritus. ¿De dónde proviene eso? ¿Se dan cuenta que a veces es muy sutil? Porque entre el pueblo cristiano suele haber eso. Tú decláralo, hermano. Tú decláralo que no estás malo, enfermo, y no estás enfermo. Espérate. ¿Dónde viene eso? Y más sin embargo, hermanos, hay entre las congregaciones, hay hermanos, hermanas que lo creen y lo dicen y lo enseñan. Pero pregunto yo, ¿eso es el evangelio? ¿Eso proviene de Dios? ¿Cuándo lo dijo el Señor? ¿O de dónde proviene? El evangelio de los milagros, ven por tu milagro. Establecieron una congregación aquí a pie de el periférico, hermanos. ¿Sí? Y ahí dice, ven por tu milagro. Jueves de milagros, órale. Yo hasta estaba tentado a ir, hermanos, a ver. Perdón, Señor, estoy jugando.
Sí, y ahí va la gente corriendo, hermanos. Pare de sufrir. Pare de sufrir cuando Cristo dice, venid en pos de mí. Carguen su cruz. El Señor nos invita al sufrimiento, hermanos. A la persecución. Pero hay quien dice, pare de sufrir. Y el Evangelio dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y la cruz implica sufrimiento, muerte inclusive. Y sígueme. ¿De dónde proviene eso? Tenemos que tomar la palabra de Dios y discernir de dónde proviene todo eso. Si proviene de Dios o proviene del maligno, hermano. El evangelio sensacionalista. ¿A quién no le gusta brincar y saltar y revolcarse y que la risa santa y que el hablar en lenguas y calabacín, calabazonca? ¿A quién no les encanta? ¿Verdad? Dijo un anciano de una iglesia hace como 20 años que fui a predicar a Saltillo, creo que esto ya lo mencioné, pero dice, no, pues yo quise ir con unos hermanos pentecostales. Dice, a desahogarme, hermano, me dijo. No voy a decir su nombre. Anciano de la iglesia. Y ya estaba ahí con los pentecostales y calabacín, calabazonca y brincando y todo y danzando y y que ve uno de los hermanos de la congregación pecho a tierra. ¿Sí? Hay quien usan agua y que el chicle milagroso y que, hermanos, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene todo eso? ¿Del espíritu de Dios? ¿O del espíritu del anticristo? Porque no hay más, o eres de Dios o eres del enemigo. ¿Estamos? Bendito sea el Señor, nosotros somos de Dios. Dele un aplauso de alabanza al Señor, hermano. Los que son del mundo, oye a estos pseudo maestros, profetas. Por eso es que están abarrotadas. Los que son del mundo van corriendo para allá. Pero nosotros no vamos, ¿verdad? Aunque digas, voy por mi milagro. No, nosotros somos de la verdad. Hemos entendido, Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Nosotros debemos andar en la verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, la conclusión es contrastante, hermanos. Así es como se conoce el espíritu de verdad y el espíritu del error, dice Juan. La mentalidad de los cristianos es inspirada por el Espíritu Santo y lleva al cristiano, a la luz, al amor y a la verdad. La mentalidad de los mundanos anticristos es inspirada por Satanás y lleva a estos a la oscuridad, al odio y al error. Así es que, amados hermanos, tengamos confianza en Dios, andemos en la verdad, andemos en la luz, andemos en amor, porque ¿saben qué? Esto da evidencia de que en verdad nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En verdad, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Debemos de ser conscientes de que nuestra manera de vivir es la que da evidencia de lo que realmente somos. Es lo que realmente damos a entender qué espíritu nos está gobernando, impulsando. ¿Estamos? Si es el espíritu de Dios o es el espíritu del anticristo. ¿Cuántas veces nos hemos levantado en contra del Señor? A veces sin saber, sin ser conscientes, sin pensar.
Gracias a Dios. Bendito sea, hermano. Aunque pequemos de esa manera, podemos acomodarnos con la palabra de Dios y pedir al Señor perdón. ¿Amén? Porque yo creo que nadie puede decir, yo nunca he estado en contra del Señor. En alguna cosa hemos fallado. Pero bendito sea el Señor que nos perdona. Como dice precisamente el capítulo 1, que si vamos a Él arrepentidos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Estamos seguros, hermanos. Estamos bendecidos. Tenemos la victoria. Pero seamos sabios, tengamos discernimiento, escuchemos lo que nos enseñan y, hermanos, rehusemos, desechemos lo que no vaya acorde a la palabra de Dios. Estamos bendecidos en IDCL. Déjenme decirles que tenemos hermanos que enseñan la verdad. Se esfuerzan por enseñar la verdad, hermano. Así es que bendito sea el Señor, hermano. Pónganse de pie, vamos a concluir.